Bienvenidos a... Muchacho, ¿cómo estás? Todo bien, acá andamos, en la lucha. Bueno, el tema que nos trae hoy. Igual, en realidad les queríamos contar un poco de qué se trata esto. Nosotros somos Joaquín y Luis y hacemos Plano Civil, así se llama el podcast. La idea sería hablar de distintos temas de arquitectura de una manera más distendida, de una manera más relajada, pero es un problema es una discusión que tenemos mucho sobre dos contraposiciones que hay en la arquitectura, que es la posición del arquitecto, en mi caso, mi arquitecto favorito, uno de mis arquitectos favoritos, Frank Lloyd Wright, y el otro lado del superclásico, que yo le pondría así, que me parece bien, el señor Le Corbusier. Puede ser que uno sea más clásico que otro. Es verdad que sigue más una línea, digamos, es más claro. No, superclásico. Digo, el enfrentamiento mítico. Ah, sí, superclásico. El River Boca de la arquitectura. Igual justamente Boca River me parece... Y sí, me parece óptimo, digamos. Y puede ser que hasta tenga una lógica, digamos, que a vos te guste Le Corbusier y sea de River y a mí me guste el compañero... Postero y orgánico. Postero y orgánico, es fantástico. Así que bueno, la verdad que se trata un poco de esto, de llevar la discusión de qué aportó cada uno de los arquitectos justamente a nuestra profesión, al hacer de la arquitectura, y cómo vemos eso reflejado hoy en día, digamos, o sea, qué es lo que generaron cada uno desde su ámbito y terminó influyendo en lo que es la arquitectura de hoy. Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar primero con el compañero Le Corbusier. Uh-huh. Bueno, desde mi opinión, que yo sé que por ahí no la compartís, es básicamente para mí el arquitecto más importante del siglo XX. No podría decir de antes porque es bastante complicado decir hasta qué punto la arquitectura no cambió sustancialmente a partir del siglo XX, el movimiento moderno, que es lo que nosotros entendemos. Pero por lo menos del siglo XX para mí es la figura más icónica de todas. Estuvo metido en 1.000.000 de lugares, ocupó instituciones, habló con gobiernos, un marketinero, viejo marketinero. Buen vendedor. Impresionante vendedor. Que bueno, yo creo que es un poco lo que se viene a discutir, las diferencias también entre las figuras de los dos. Claro. Bueno, para presentarlo un poco a gran escala, Le Corbusier nace el 6 de octubre en Suiza. Su nombre real es Charles Edouard Jeanneret Gris. Viene de una familia de relojeros y por parte de su madre una familia de artistas, digamos. Ya en 1900 él empieza con el estudio de la arquitectura y tienes un primer gran acercamiento con la arquitectura, que son sus viajes por Europa. Ahí él puede apreciar por primera vez lo que es la arquitectura clásica. Están todavía disponibles, se los puede ver, los dibujos de las impresiones que le causó la Acrópolis, las distintas ciudades, que bueno, después fundamentalmente en el desarrollo de su carrera, estas primeras impresiones van a ser importantes, sobre todo cuando sale un poco de lo que es esta etapa hiperracionalista y entra un poco más al desarrollo formal, digamos. Sí, para mí es importante poner, digamos, como en un corchete, por así decirlo, de qué época estamos hablando. Estamos hablando de primera década del siglo XX, Primera Guerra Mundial, él era suizo, Primera Guerra Mundial y, sobre todo, lo más importante, Revolución Industrial. Por supuesto. O sea, él justamente al ser, digamos, hijo de una familia relojera, ve mucho la importancia en la máquina, ¿no? O sea, el hecho de ver el reloj como una máquina, como algo perfecto, y esa línea y esa forma de ver el mundo, porque básicamente es la forma en la que él entiende las cosas, súper racionalista, como buscando encontrar una respuesta a todo justa y necesaria, es algo que va a marcar toda su carrera, digamos, sí. Y todo su hacer. Sí, bueno, veamos también la temporalidad de lo que yo decía. Vos decías la Primera Guerra Mundial, me parece. Esto es anterior.
O sea, todo lo que estamos hablando nosotros, o sea, el comienzo de su vida y de su estudio y sus primeras obras, estamos hablando no solamente antes de la Primera Guerra Mundial, sino que antes de lo que se concibe como una especie de movimiento moderno, digamos. Claro. Estamos hablando en el momento que en Europa se estaban gestando esos movimientos de transición como el Art Nouveau, como todos los modernismos en las distintas partes de Europa. Él todavía tiene obras que tienen que ver más con lo clásico, de alguna forma. No solo esos viajes, a él le cambian la percepción, sino que, mira, la suerte quien pudiera, digamos, se encuentra y trabaja, por una razón u otra, tanto con Auguste Perret en París, como con Peter Behrens en Berlín. Yo no sé cómo pingo han hecho, pero todo trabajo con Behrens, digamos. O sea, todo yo no entiendo cómo puede ser que trabajen con ese hombre, digamos, caigan ahí. Y bueno, habla bien de él, ¿no? O sea, habla bien de Behrens. O sea, habla bien de Behrens. Básicamente son, de una forma u otra, los grandes padres de lo que sería como ese son los abuelos de la arquitectura moderna. Claro, moderna, son lo que se conoce como los proto-racionalistas, digamos. Sí. Bueno, esa experiencia a él evidentemente lo cambia, lo marca definitivamente, tanto que ya para 1914, que ahí sí es importante ver la fecha, ahí sí, él empieza a desarrollar lo que se conoce como el sistema dominó, una estructura de losas y columnas que básicamente él plantea que se puede repetir. Claro. Esa se podría decir que es como su etapa inicial. Todavía no tenemos ninguna gran obra. Sí. A partir de lo que sería la década del 20, él la comienza viendo todo este clima que se estaba dando tanto durante y después de la Primera Guerra Mundial con las vanguardias figurativas. Bien. Tanto es así que él tiene su propia vanguardia junto con los Enfants y ellos fundan l'Esprit Nouveau y empiezan a hablar, en esa revista empiezan a hablar del purismo, por ejemplo. Y también en esta instancia es que él básicamente saca su apodo, que es Le Corbusier. Bueno, de más está decir que en esta década es básicamente su estallido de popularidad, digamos. Aquí empieza a difundirse sus ideas, publica libros como Hacia la arquitectura, donde analiza ya la casa como una máquina de habitar, que es una cosa muy importante para su desarrollo. Sí. Y publica otros libros célebres llamados Los 5 puntos de la arquitectura, de la nueva arquitectura. Que bueno, de más está decir que ha sido tomado a lo largo del mundo como una gran influencia para todos. Se lo sigue estudiando hoy en día, digamos, a esta visión de la arquitectura. ¿Los 5 puntos de qué año es? De 1926. ¿Y el Siam? Los Siam es 1928. Que es el siguiente de los básicamente de lo que se puede nombrar de su carrera. O sea, funda los Siam, los congresos, para que no se sepa, digamos, los congresos internacionales de arquitectura moderna, es uno de los principales ideólogos. Es muy importante el movimiento de los Siam para el desarrollo y la conjunción de todas las ideas que se venían gestando a principios del siglo XX. Por ejemplo, está Gropius, que lo hemos hablado en su momento en el programa de la Bauhaus. Está Mies, todos los arquitectos célebres de ese momento participan de los Siam. Y a finales de la década del 20 también viaja a Buenos Aires y propone, por ejemplo, las críticas al urbanismo y los planes para Buenos Aires, digamos. Que está de más decir que, y ahí es donde entra mi discusión con Le Corbusier, que todos esos postulados de él los toma de alguien, digamos. Sí, eso, bueno. Que ahí es donde diferimos, que eso para mí lo que tiene él es que él es un capo vendiendo, o sea, a mí, y esto es una opinión mía, digamos, o sea, él es un maestro vendedor, como vendedor es un capo. Justamente toma cosas que estaban en un nicho solamente, que eran de los grandes maestros, toma nota y lo publica, claro, haciendo lo propio. Y es más, yo veo eso en sus primeras obras, que son obras que no son tan habitables, que digamos, las primeras, por así decirlo. Se dice que, por ejemplo, la Ville Savoye,
una de sus obras emblemáticas. Perdón, una verga, perdón. Disculpame, pero la Vilsawa, no sé. Cada uno puede tener sus observaciones erradas, por ejemplo, pero sí dicen que tiene muchos problemas con la filtración de agua, todo. Bueno, hay que ver cuáles son los 5 puntos de la arquitectura. Estamos hablando de que se venía de construir de otra forma, o sea, para nosotros en este momento, después de 100 años de terraza jardín, es una cosa que te parece lógica. Claro. En ese momento lo estaban inventando, digamos. Obviamente no iba a tener a mi playa. Claro. Pero claro, son sus primeras. A ver, yo entiendo que son sus primeras obras y es prueba y error. Sí. Pero vos tenías otros arquitectos que tenían mejor hacer. Sí, que era de esa época. Y si bien si a él se le llovía. Sí, porque lo que se le critica mucho, y que yo recuerdo, por ejemplo, que era una postura de algunos capos ahí en la facultad, que es que él, más que un arquitecto, constructor, es un artista. Propone. Perfecto, o sea, en el sentido más contemporáneo de la palabra, porque ni siquiera estamos diciendo que es una persona que realmente tiene muchos cuadros. Los cuadros son medio ladri, esa es la verdad también. Y es como una especie de reversión también de todo lo que estaba dando vuelta en el aire, sacó su movimiento y le ha servido para básicamente mostrarse al mundo, digamos. Como vos decís, él sabe vender su imagen. Estamos de acuerdo entonces. Estamos de acuerdo en ese punto, pero para mí eso lo hace todavía más grosso, digamos. Yo no digo que no. Porque para mí, más que una persona que saca ideas y las hace propias, él es un gran compilador. O sea, vos ves la historia del movimiento moderno y de la arquitectura moderna, la podés seguir a través de sus publicaciones y de las publicaciones que le hacen en contra. O sea, imagínate ser tan picante que has causado de alguna manera la crítica a la ciudad que vos has propuesto, son los cambios del posmodernismo y de la, totalmente, de la crítica, de la crítica Siam. No, maestro vendedor. No, es que está fuera de discusión que un vendedor de impresionante. Maestro, total. Otro querían construir rascacielos de 1 kilómetro, pero bueno. Está bien, ¿no? Está bien. Pero igual, a ver, ponele, si vamos al caso, él toma el Esprit Nouveau, es la revista de él. Sí. Bueno, es el equivalente a ser el arqui acá, digamos, ¿me entendés? Eso sería como tomar, ser un muy buen comunicador. Él era un capo como comunicador, era muy bueno y justamente vendiendo sus ideas, era un maestro. Por lo menos en la primera etapa, yo no digo que no sea un genio, por lo menos en esta etapa. No sé, pero más adelante, bueno, podemos ver, digamos. Bueno, lo que no era, evidentemente, era un gran constructor. O sea, evidentemente, también hay algunas cosas que no se entienden mucho, algunas obras que son medio confusas hasta desde el punto de vista formal. O sea, para mí le faltaba mucho madurar. Yo sí, ahí bien. El que me dice que la Vilsawa es fea, me parece bien. Porque para mí lo importante no es que sea linda, sino que es una visualización de los 5 puntos hecha arquitectura, digamos. Pero después no. O sea, después lo que es todo el desarrollo del brutalismo, o sea, él tiene varias etapas. Tiene la idea del racionalismo, que básicamente él enuncia esos puntos de la nueva arquitectura, y después él mismo se da cuenta que eso está siendo superado. Estaba hablando después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, su desarrollo más importante es entre guerras, digamos. Bien. Que es donde alcanza ese nivel de sentarse a hablar con políticos, de sentarse a hablar con gobierno, de esa caída mansalva de todos lados. Igual que a le encantaba figurar. Le encantaba figurar. Pero justamente después de la Segunda Guerra Mundial... estamos en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, hay que rehacer Europa como sea, digamos, y lo que se planteaba antes como ideas urbanas no se podían llevar a cabo porque hasta ideológicamente, no solamente ideológicamente, sino prácticamente, en el sentido pragmático, habían sido superadas. Todas las ideas de los grandes barrios obreros por ejemplo, de la Alemania de la República de Weimar, las nuevas reconstrucciones de las ciudades europeas no se iban a dar así. Depende en qué país se dan de forma distinta, digamos. Y por ejemplo, él justamente este mismo año presenta lo que sería el modulor. Esta idea de que las dimensiones tanto de la ciudad como hasta del hombre parten de una medida común, de una medida universal, que bueno, eso es lo que mucho se le discute y que ha estado en el foco de la discusión durante muchísimo tiempo desde ahí. Igual se le rifó.
Sí. Muy buena eso. O sea, pues, le pueden discutir el que, bueno, de ahí entramos en que era el hombre europeo promedio, de 1,80 m, bla, 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 pero la verdad que como idea práctica para justamente para la producción de casas, es una locura, digamos. Es un Sí, cambio muy a sí, uso. y es también un regreso a lo que, como una concepción previa de la arquitectura que yo creo que mucho no se lo analiza, digamos. Se sale de la frialdad quizás del sistema métrico para volver a poner a la arquitectura. Creo que es el cambio más grande que tiene. El volver a poner el hombre, porque es así, digamos, o sea, no se está discutiendo de la humanidad, de las personas, el hombre. El hombre en la escena de la arquitectura, digamos. Y de por sí, en esta nueva etapa, yo creo que la arquitectura que muestra ya es indudablemente magistral. Esta etapa, ¿De qué estamos? ¿De qué época estamos hablando? y después de la Segunda Guerra Mundial. Yo te nombro algunas de las cositas que Veamos. construyó. La casa Curuchet en La Plata, que Bueno. me podés decir que es genialidad La de vi. Amancio Williams también, pero La vi, te la la vi. puedo aceptar. Muy bueno. La unidad de la habitación de Marsella, eso es una locura. Eso es una Bien, locura. bien. Para la época sí, una locura, sí, es verdad. Ronen Cham, Buah, ahí sí. ya está. Ahí no te lo puedo decir. El proyecto de Chandigarh en la India. Sé que Chandigarh tengo mis cosas que me gusta, pero a la vez siento que no, como que lo volco, lo tiro y siento que no se llega a adaptar muy bien, obviamente, ¿no? Yo creo que todas las otras que me has nombrado, hay una que, ¿cuál era la casa? Hay una casa que es como una cabaña que está hecha de piedra, no me acuerdo. El Villa Les Mates. Espectacular. Bueno, es un Y la espectáculo. Tourette. Y es la misma. Para mí la mejor obra de él, Y lo has nombrado, sí, la Tourette. es la Tourette. La mejor de todas. O sea, lejos es una obra que Sin duda. es una obra maestra, o sea, literal. Pero yo creo que eso es lo que te digo yo, que para mí él aprendió a ser arquitecto en esta época. Que esa es la diferencia con el maestro. Bueno, Porque, escúchame, a ver, Ray, todas las décadas que hacía arquitecto, le dice, es un maestro, o sea, es un tipo que, eso es lo que yo te discuto a vos cuando te digo de que Ray es un tipo que a la par de Le Corbusier siempre fue arquitecto, Ray. Siempre fue un tipo que hizo arquitectura. Distintas épocas, no, vos ves los dos edificios, vos ves la casa La Cascada y una casa Usoniana, no se parecen en nada, pero ambas son reflejos de una época y son obras magistrales, digamos. Esto, él tuvo una época, tuvo su prime, digamos, en esta época, que era muy, muy bueno, o sea, muy bueno no, se queda corto, ya era un maestro consagrado, digamos. Es indiscutible. para mí es completamente indiscutible. Sí, O sea, no, es indiscutible. No sé, a mí me gusta Wright, me parece interesante todo lo que nosotros queramos, pero la arquitectura, la historia de la arquitectura dialoga solamente con vos. Es impresionante. O sea, De este muchacho. de este Sí, muchacho. no, es verdad. Es así. Es verdad, Durante el sí, siglo verdad. XX, la historia de la arquitectura dialogó con vos, a favor, en contra. ¿Cómo puede ser que Eso sí es verdad. tu propia institución que vos ayudaste a fundar, como es el OSIAM, también te discuten? Hay una nueva generación que básicamente se retoba y dice no es por acá. Claro. Y te discuten analíticamente, te discuten con publicaciones nuevas, te discuten en el hacer, o sea, es un gran enriquecedor de las situaciones. Sí. Que me parece importante como resaltar esa parte. A mí hay obras de su primera etapa que me parecen igualmente increíbles. ¿De su primera etapa? De su primera etapa, parecen increíbles. Y yo sí banco mucho la idea de la Ville Savoye, la banco mucho, digamos. Hay muchas cosas Como idea sí que está son muy buena. innegables. Sí, no, absolutamente. Pero en algún punto el racionalismo de gente que antes no... A ver, el racionalismo también es eso. O sea, es esa idea de quedarse quizás con lo más fundamental de la idea aplicada a la arquitectura. No sé qué tantas obras no han tenido problemas. Hasta, por ejemplo, la casa Farnsworth también tuvo muchos problemas. Hay muchos planteos teóricos que son increíbles como propuestas teóricas que nunca se llegaron a construir. Sí. Entonces, bueno, eso es
como el repaso por su vida y básicamente por su carrera. A mí hay cosas que me parecen graciosas de todo esto, o sea, justamente el único proyecto urbano que tuvo a disposición para construir del todo es Chandigarh, pero ya sus discusiones sobre la ciudad estaban superadas, de tal forma que no tiene nada que ver con lo que él planteó en los Siam, por ejemplo. Y también son discutidas hasta por la propia gente que vive ahí. Eso de Chandigarh estaba pensado para ser una ciudad de miles de millones de personas y el día de hoy está casi muerto, vos lo ves, o sea, no entren al Google Street View de Chandigarh porque es una desgracia. O sea, vayan a ver la foto de los edificios principales, que algunos son hechos por él, que son todos, en cada sector hay una joya de la arquitectura brutalista, digamos. Pero después como ciudad no se puede saber si ha funcionado o no, porque fracasó en sí para llevar a la gente ahí, digamos. Claro. Gracias a los muchachos de Nebula, nos compartieron estas birras, la verdad que espectacular. La verdad que está muy buena. En el desarrollo del capítulo anterior ya nos tomamos una Cream Ale, una Hazy IPA y por supuesto la favorita del público, la Golden Geisha. Increíble. Y bueno, ellos tienen su local también, los invitamos a pasar por ahí. Por Regio, en Bernabé Arauz y Roca. Los saludamos y muchas gracias por la... Saludos a los muchachos y muchas gracias por las birras. Yo a Le Corbusier yo lo banco mucho, porque a mí yo banco mucho a la gente que tiene su postura y la defiende, qué sé yo, y es verdad eso, que él es como que la contraposición a todo, o la posición de que estás o a favor o en contra de. No es como que no estás fuera de la discusión, estás siempre en el centro, el eje de la discusión. Eso es totalmente admirable, pero no quiere decir que de eso no te hace el mejor arquitecto. A eso es lo que voy yo, con que eso te puede hacer un tipo que vos digas, bueno, es muy grosso como comunicador. Creo que toda persona que le gusta la comunicación no tiene que estudiar Le Corbusier, porque era un maestro, claramente. Como vendedor, espectacular, se supo rodear de gente muy bien. Quizá no pudo hacer lo que él quiso siempre, que fue hacer arquitectura monumental, tipo como decía de Chandigarh, que fue el único ejemplo que pudo hacer, pero él siempre soñó con hacer una nueva París, como hicieron en Berlín también. ¿Cómo que se llamaba el arquitecto ese? Vos estás hablando del... Ay, no quiero decir la palabra, digamos, no quiero entrar en esa, pero... ¿Vos estás hablando del prefecto del Sena? No, yo estoy hablando de que él, varios de los planes que busca llevar a cabo, no los puede llevar a cabo porque justamente no logra hacer esa arquitectura que él siempre quiso, que era como quedar a la posteridad. No pudo hacer su París, no pudo hacer su Berlín, no pudo hacer su Roma, o sea, no pudo llegar a hacer esa gran obra, que lo cual no le quita ningún tipo de mérito. Nadie puede, son muy pocos los que pueden hacer ese tipo de obra, pero me parece que, o yo cerrando por lo menos mi parte, es decir, yo creo que yo como arquitecto, yo lo admiro un montón, digamos, para mí es fantástico lo que él hace, pero yo no lo veo como verdad absoluta. O sea, yo creo que hay que entender a ese hombre con su luz y su sombra, y con sus aciertos y desaciertos, y no desde el lado de, bueno, listo, ¿cómo va a decir eso de las ciudades? ¿O cómo va a tirar esa verdura de las ciudades? Sino todo lo contrario. Como decía, está muy bien lo que él hizo desde la discusión, pero de tomar todo lo que él hizo como algo real, o como por ahí, que no pudo bajarlo a lo humano, que ahí es donde para mí eso se lo puede criticar totalmente, y es súper válido criticar que él le costó llegar a la humanidad justamente al habitar en sí, porque el habitar no es una máquina, porque lo habitan las personas, digamos. Entonces creo que eso ya, por lo menos de mi parte, como... Claro. Bueno, yo creo que ya desde mi punto de vista ya expuse lo importante que es para mí. Y yo creo que me parece muy difícil no marcar una persona como un arquitecto impresionante, constructor, a una persona que hizo algún otro edificio. Para mí la unidad de la habitación es una cosa que la tienen que enseñar desde jardín. O sea, la gente chiquito tiene que aprender inglés, algunas cosas más. Y la unidad de la habitación, la forma de distribuir, la idea tipológica
Yo me acuerdo, yo cuando estaba desarrollando en taller, y los docentes dicen, anda a mirar una obra, la única vez que yo dije, realmente era por acá, digamos, realmente era por acá. Sí. O sea, toda mi idea de la tridimensionalidad, que tampoco, digamos que cuando vos lo entendés al concepto, es sencillo, pero no se me había planteado esas discusiones si no fuera por haber visto esto. Evidentemente es una cuestión personal, digamos, pero yo sé que lo importante que trajo este edificio yo lo vi en un montón de otros lugares. ¿Qué tanta cantidad de edificios ha visto con Brie Soleil? Es impresionante. O sea, es un tipo que tiene la escuela definida más grande del mundo. O sea, sus enseñanzas están en todos lados, en todos los países. Yo creo que si ese no es el arquitecto más importante del siglo XX, no puede haber otro. Claro. No puede haber otro. Esa es mi humilde postura. Muy humilde, está muy bien. Humilde. Bueno. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema en el próximo capítulo, en el próximo episodio, que va a ser Frank Lloyd Wright. Que bueno, de boquita y de Wright para hasta el cajón. Bueno, nos vemos, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.